y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén decimos nosotros también, Señor, acá en esta mañana de domingo, en este primer día de la semana, reconociendo que sí, toda autoridad pertenece a Cristo. Le fue dada como mediador entre nosotros y Dios Padre. Y reconociendo también que necesitamos aprender más de ti cada día, para la gloria de tu nombre. Alabado seas tú, Señor. Amén. Y amén. Queridos, hoy nos tocaría volver, recomenzar o seguir con el Evangelio de Juan. Habíamos estado hasta el capítulo 5 y alguna parte del 6, y ahí, como entraba diciembre, nosotros nos fuimos a Lucas porque deseábamos hablar sobre el nacimiento de Cristo y los personajes que involucran el nacimiento de Cristo. Entonces cortamos ahí. Yo sí siento una voz del otro lado que viene con todo. Hablando de Isabel, de Zacarías, de Simeón y Ana, los dos ancianos que quedaban allá en el templo, a la espera, ¿no? Aguardando al nacimiento del Mesías, porque creía en su escritura, y su escritura era el Antiguo Testamento, era lo que ellos tenían. Y nos quedamos de volver ahora en enero con San Juan. Pero dejemos a San Juan unos domingos más. En algún momento retomaremos a nuestro querido hermano San Juan, el apóstol. Y hoy quiero hablarles sobre Mateo. No sobre Mateo, sino lo que Mateo registró, algo de lo que tenemos en el Evangelio de este evangelista. Y principalmente tomando en cuenta lo que se dice acá en estos versículos 18, 19, 20, y no pasando versículo a versículo, sino tomando lo que Cristo dice sobre la palabra discípulos. Es muy importante en cualquier instancia escuchar aquellas palabras de alguien que está culminando un proceso. Ahora, cualquier cosa me trae ese discurso acá. No, sí. Y yo escucharme una vez es complicado, y escucharme dos porque es insoportable. No, también se escucha más. Vamos a votarlo. A ver, ahí déjalo así, eso, ahora sí, saca. No estaba así. Se escuchaba un ruido, ¿no? Sí. Tu esposa lo dice, así que no. La comida de la iglesia siempre se está peleando. Sí. Esa historia de el esposo, que autoridad, que nada, esto es puro cuento, no funciona eso, porque en la realidad son ellos. El proceso, cuando se está culminando un proceso, las palabras de alguien que está en este fin de proceso son muy importantes, haciendo una resalva, haciendo quizás una excepción al mundo político partidario, porque ahí el comienzo y el medio y el final siempre es enmascarado, las palabras no son muy
verdaderas, casi nunca. Hay excepciones también, pero casi nunca. Ahora, en el corazón de aquella persona sincera, de aquella persona que realmente quiere transmitir una verdad, quiere llevar adelante una verdad, las palabras finales son muy importantes. Por eso escuchar a aquellas personas que están en un proceso final de vida, con la conciencia de un proceso final de vida, porque digo por un proceso biológico natural, todos nosotros estamos en un proceso final, porque como no sabemos la hora, puede ser hoy, mañana, pasado, acá, en fin. Entonces, en este sentido estamos en un proceso final. Pero biológicamente hablando, también hay unos más cerca que otros, ¿no? Y esto es un hecho, tenemos que aceptarlo, porque me llegará a mí, me llegará a todos nosotros. Estas palabras de estos que están más cerca, que la moneda ya está en el aire girando hace tiempo, ¿no? Son importantísimas. Porque ya no hay mucho más vueltas que hacer, porque los años han enseñado muchísimo. Aquellos que se dejaron aprender, porque hay unos que tampoco los años enseñan nada, enseñan pero no aprenden, porque ya recorrió todo un camino, ya sabe por dónde pasó, y entonces es importante escuchar. Es importante escuchar. Pablo, por ejemplo, escribiendo a Timoteo, dice: mira, Timoteo, yo he combatido el buen combate, he peleado, ¿no?, la buena pelea, yo he completado la carrera y yo he guardado la fe. Son palabras importantísimas, porque no es alguien que está empezando y en su comienzo dice a alguien: mira, mírame a mí, porque yo voy a correr bien, yo voy a pelear bien, yo voy a guardar la fe. No, él está terminando, y todo lo que él dice ahora, terminando, es una verdad de su ministerio, y cualquiera lo puede observar y ver. Entonces, son palabras importantísimas. Y acá tenemos palabras importantísimas también de alguien que está culminando un proceso. No son palabras finales, porque Cristo es el que está hablando, y Cristo resucita y es ascendido a los cielos y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, según dice la misma Biblia. Pero hay un proceso culminando, es el proceso ese de la encarnación, que empieza ya en la eternidad pasada, donde la eternidad decide que Dios, el Hijo, se entregaría, encarnaría, se entregaría, daría su vida, iba a la sepultura, resucitaría para dar vida a los suyos. Entonces hay un proceso culminando, porque todo esto ya pasó por la cruz, ya pasó por el sufrimiento que tenía que pasar, y ahora está dando instrucciones. En estas instrucciones hay que subrayar una palabra, o un concepto, o un mandamiento. Es el mandamiento de hacer discípulos. Cristo nunca mandó a alguien que hiciera creyentes. Porque Santiago nos hace una exhortación muy importante sobre el tema de ser creyente. Porque él dice que el diablo también es creyente. Que creyente porque cree. Y cree porque tiene más evidencias que cualquiera de nosotros acá. Porque su contacto fue mucho más cercano. Y Santiago dice que el diablo cree y tembla. Que conoce la realidad también de manera más cercana que nosotros. Lo que muchos creyentes confiesan con la boca, pero nunca tembla, nunca realmente tiene en el corazón la seriedad de esta creencia. El diablo tiene, sabe, porque él sabe que Dios es real, que Jesucristo se encarnó, se entregó, dio su vida, fue a la sepultura, resucitó, está a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos, y que regresará un día. No tiene duda de eso. Los creyentes tienen. Temen a la muerte como si la muerte todavía tuviera con su aguijón para exterminarlo. Y ya se dice en la Biblia: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque Cristo la venció. El diablo sabe y tembla porque su tiempo se ha
acota cada vez más, se achica cada vez más. Los creyentes ni tanto. Ni tanto. El diablo teme y está tan comprometido con su proyecto que no descansa nunca. Y los creyentes muchas veces están apáticos. Y hay dos males tremendos en la vida espiritual del mundo. El primero es la negación del nombre de Jesucristo, es la apostasía. Y la iglesia se prepara bien contra la apostasía, contra rechazar el nombre de Cristo. Porque se habla bastante, se predica, abrimos la carta a los hebreos y allí tenemos advertencias serias en contra de la apostasía. Pero el segundo es la apatía, es la anemia espiritual. La anemia espiritual que ha dejado muchos creyentes sin ningún vigor. La Biblia da igual. La iglesia da igual. La comunidad de los hermanos da igual. Chamar a de hermano o mercader é lo mismo. Ni entendió que era ese hermano aquel que fue adoptado en la familia de Dios, que es la familia espiritual, que es su iglesia. Da igual. El diablo sabe que no es así. Por eso Santiago hace esa exhortación diciendo, él cree y teme. Y por eso Cristo nunca nos llamó a ser creyentes, porque creyentes lo que hace es generar una rutina de vida. Algunos que no eligen, como nacer, por ejemplo. Entonces nace, ahí crece, algunos más, otros menos, algunos para arriba, otros para lo pasado, para adelante, para atrás, en fin. Pero crece de alguna manera, hay crecimiento. Se reproduce. Y ahí, como creyente, busca ser honesto. Pero también muchos no creyentes son muy honestos. Muy honestos. Busca ser un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, pero hay familias lindas, hermosas, de no creyentes donde el padre es un muy buen padre, la madre es una muy buena madre, los hijos son muy buenos hijos, y el esposo es un muy buen esposo, que muchos creyentes deberían sentarse a sus pies para aprender lo que es ser un esposo. Aunque no nos falte ejemplo bíblico, ya no tratamos. Entonces, esto no es lo que hace la diferencia entre creyente y no creyente, no es la honestidad en sí, porque yo necesito ser creyente para ser honesto. No es ser un buen personaje en la sociedad, porque tampoco necesito creer en Cristo para hacer eso, hermanos. Hay personas maravillosas ahí que ni saben lo que es Cristo. Voy a hablar de Cristo y no saben si es de comer, pasar en la cara, no saben. Son personas maravillosas. Maravillosas. Hay un problema, están perdidas. Un problema muy serio. Pero el creyente es eso, genera esa rutina de vida y agrega una cosa que el no creyente no agrega. Una vez por semana me congrego con un grupo de gente. La diferencia. Pero si se quita ese agregado, es uno más. Con una rutina igual a todos. Con una vida anémica igual a tantos otros espirituales. Entonces Cristo lo que dice es que seamos discípulos. Y en sus palabras finales de alguien que está culminando un proceso, él que había entrenado personas para ser sus discípulos, ahora dice a estas personas que hagan discípulos y no apenas creyentes. No vayan a decir para las personas que crean en mí. No vayan a hablar para las personas, mira, Cristo de verdad existe y ahí así como yo creo a mi manera, está bárbaro, bueno, si crees está bárbaro, así. Pero Cristo dice, vayan y hagan discípulos. ¿Cuál es el proyecto final entonces acá en la tierra para nosotros? Ser discípulos. Ser discípulos.
e não apenas creyentes. E não apenas estar conscientes de uma realidade que existe, pero que não nos hace temblar, que não nos hace reverenciar a Deus, reverenciar a Cristo. Discípulos. Para um discípulo, a igreja é família de Deus. E se se lhe quita isso, ele siente e se lhe temblam todas as entranhas, porque não é apenas um grupete de gente que se reúne, sino que é minha família, é minha gente, é o lugar onde Deus me puso como hijo suyo para estar com outros hijos suyos e crescer como hijo suyo em ele ser discípulo. Aí nós perguntamos assim: e se não tem igreja, faz diferença em vida ou não? Para muitos crentes não faz nenhuma diferença. Não faz. Para mim que tenho mensagem por internet está mal. Para mim que eu pueda mirar YouTube falando sobre Deus está mal, no estudo bíblico grego está mal. Não entendeu o que é ser discípulo. Ser discípulo é incluído na família de Deus, ama essa família com todo o que implica ser uma família, que não é coisa fácil para nada. Ama essa família, protege essa família, quer crescer com essa família e ajudar essa família a crescer. Discípulo. E Cristo mandou ser discípulo. Isso involucra duas coisas. A primeira é que há uma tarefa dada à sua igreja, há uma atividade à sua igreja, que é ser discípulos. A segunda é que há um compromisso dado a nós outros, que é ser discípulos. Ser discípulos. Não é apenas um crescente, não é apenas generar uma rotina, não que as rotinas em si sejam malas, podem ser e podem não ser. Não é apenas generar uma rotina de vida e agregar um ponto aqui, outro aqui, que ele que não é, não tem. Não. O discípulo tem algumas características. E Cristo disse acá. Mas allá de bautizar, que é a maneira de incluir a alguém nessa família de Deus, de maneira pública, deve estar na enseñança. E aqui novamente teremos dois aspectos. Em primeiro lugar, ser discípulo involucra a ser discípulos. Ser discípulos. Em segundo lugar, ser discípulo involucra estar sempre aprendendo. Ora, aprendendo o quê? É acá terminamos, o contenido que Cristo nos deixa. Ele nos deixa o que temos que ser acá e o contenido a partir do qual nós podemos ser do que ele dijo que temos que ser. Porque ele disse para ser discípulos, e a maneira de ser discípulos é ensinando-lhes que guardem todas as coisas, ou que obedeçam, depende da tradução, que obedeçam, que guardem, guardar como sinônimo de obedecer, todas as coisas que eu los he ensinado. Se não temos hambre por as coisas que Cristo ha ensinado, estamos caindo na categoria de apenas crentes. Porque a crença sigue, é muito fácil seguir a crença. No coração sigue. Sim, irmãos, a igreja em Laodiceia é uma igreja de crentes que havia abandonado a Cristo. E é por isso que aqui se disse que Cristo está na porta. Mas na porta da igreja está reunida, a igreja está com todos os elementos que socialmente e culturalmente caracterizam um grupo como igreja. Canta, levanta as mãos, ora, dando ofrendas. Era uma igreja que tinha plata, dando ofrendas, e fazem obras sociais, e fazem campamentos, e fazem grupos, e grupos pequenos, grupos grandes, e fazem Santa Cena. E onde está Cristo? Fora. Por quê? Porque se converteram em crentes, em gente que sabe que Cristo é real, que não é abstracto,
pero que em sua vida, em sua prática, Cristo está fora. Cristo não participa. É assim, muitas famílias de crentes, Cristo não participa. Está fora. Completamente fora, porque as decisões são tomadas todas fora da palavra do Senhor. Nenhuma é a palavra do Senhor. Onde está Cristo? Fora. Ele está cá cada domingo. Ou onde for, não estou trabalhando nada diretamente. Aonde se chega lá indiretamente também é bueno, é claro. Ele está cada domingo reunido, congregado. Cada domingo traz a ofrenda. Ou la transfere por banco, por conta bancária. Porque cada domingo canta. Porque cada domingo vê outras caras. Uma maçoneira, outra dormida, outra. Enfim, vê outras caras. Pero na prática da vida, Cristo está fora. Não participa. E como sabemos que Cristo não participa? Porque todas as decisões são fora da palavra de Deus. E que é o que Cristo dijo que se ensinara para que uno se converta em discípulo, todas as coisas que Ele ensinou e ordenou. É muito sencillo, porque às vezes hacemos muita ver como podemos saber isso e como não podemos. Irmãos, as decisões não estão com a palavra, em la palavra, está fora. É crescente, sigue crescente. Tu vecino te vai reconhecer, porque cada domingo deve sair. De uma maneira um pouco distinta, alguns como testigo de Jeová, outros como Assembleia de Deus, não sei se ele não sabe bem para onde está cheio, ele sabe que é um crescente. Ele sabe que está cheio para um grupo que se reúne. O que ele não sabe é que Cristo não está participando assim, não porque Cristo não queira, senão porque como participa Cristo em nossas vidas, a parte de outra coisa, por uma palavra. Por uma palavra. Então, Cristo está fora, a igreja estava fora, completamente fora, a igreja onde está estava fora, completamente fora, de maneira que Cristo diz: estou copiando. Imagina esta cena. De um grupo de crentes reunido com Cristo fora, celebrando com hinos, em assim se diria de la harpa cristiana, que é a madre de todos os hinários. Acá que sabe o hinário bautista, pero la harpa é a madre de todos os hinários em Brasil, cantando. Se é mais reformado, está cantando Castillo Fuerte es el Senhor. E Cristo está fora. Está fora. Está fora porque o grupo se reuniu para alimentar sua ego. É coisa de crescente, não de discípulo. O discípulo camina em direção à cruz. El que quiera seguir-me tem que estar onde eu estou. E eu estou sendo para ser glorificado. Glorificado é passar por la muerte e será sua gracia. Pero o crescente se reúne para alimentar o ego. O crescente chega em uma reunião dessa e quer ser o centro. Quanta gente deixou a igreja porque não lhe estenderam a alfombra roja? Porque pensou que era um grande latino e ele havia sido elegido para receber o prêmio de crescente de lei. Pensou que era um nosso. Como não lhe estenderam a alfombra roja, se foi. Porque pensou que era o centro, porque o crescente tem essa tendência de pensar que esse é o centro e que a coisa tem que ser para ele e que se prepara para ele. Não, discípulo entende que Cristo é o centro, que Cristo é sempre tem que ser adorado, que Cristo tem que estar presente, porque senão não é uma reunião de igreja cristocêntrica, senão pastorcêntrica, irmãocêntrica, irmãcêntrica, depende do estilo, por onde vai, por onde vem, pero não é Cristo. O crescente discípulo. O discípulo está buscando
en la palabra del Señor, qué es lo que dice para nosotros como familia, qué es lo que dice para que yo pueda enseñar a mis hijos, qué es lo que dice para que yo sea en el trabajo. ¿Cómo voy a ser un patrón de verdad según la palabra? Que gente no quiere ni saber mucho, porque una cosa es una cosa, la filosofía profunda, y otra cosa es otra cosa. Si una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, entonces, cuando me reúno, allí me escribe la palabra. Pero cuando tengo que hablar con un funcionario, cuando tengo que hablar con alguien que está mirando, ahí rige las leyes empresariales. El empleado es lo mismo. Si está el patrón cerca, no agarramos el teléfono, no pasamos mensaje de WhatsApp, no usamos cosas y no hacemos. Pero si llega, no hacemos nada de eso. Aí a Bíblia diz que a ustedes, empleados, allá se usa más que todo los esclavos, trabajen no como para los seres humanos, sino como para el Señor. Entonces, la vigilancia, por así decir, y la conciencia del que trabaja, no es de la relación de explotación o no explotación que existe en el medio comercial, sino de alguien que está trabajando para el Señor. Porque en definitiva, el discípulo, no importa dónde esté y lo que haga, él trabaja para el Señor. Porque si el Señor te provee y el lugar donde Él está es una provisión del Señor para su vida, entonces Él honra a quien, al Señor. Y al honrar al Señor, Él está honrando el lugar donde está también. Pero isso é coisa de discípulo. Porque creyente não. Ele apenas creyente não. El diablo sabe todo, pero não honra al Señor. Reconoce, sabe, pero não honra. Em nada, pelo contrário. E Cristo nos dijo, então, nessas palavras que culminam o processo, dijo: hagan discípulos, enseñe. Mas allá de bautizar, que está dando de propósito, que es algo muito importantíssimo, pero enseñe que guardem todas as coisas que os he mandado. Sim, que guardem, que obedeçam. Não são outras coisas. Essa gente sabia bastante coisa. Pero para ser discípulo, Cristo dijo: hay que obedecer o que yo mandei. Não é a quantidade de coisas que sabemos e que são importantes, a veces algumas sim, outras não. É o que Cristo mandou. Aí está a diferença para o discípulo. O discípulo está preocupado com o que Cristo disse nesta circunstância. O que Cristo disse neste processo. El creyente entiende que una vez convertido está bárbaro, já está, acá estou, bárbaro, del infierno já estou livre, me estou yendo para a Nova Jerusalém, ou para um lugar de caixas de ouro e um rio limpio, puro, onde já não habrá as contaminações todas, os cães não explotarão jamás, não haverá estes problemas, me estou yendo para este lugar, salir de aquele que é feio pra caramba, e estou yendo para este que é lindo e hermoso. E o meio, e o processo? Caramba, não sabe o que é, não? Busquem. Eu coopero com vocês cooperam com nós outros. Então, busquem ele diz: caramba. Isso é uma hermosa palavra. Para falar com os filhos, quando está muito nervioso. Caramba, por que não existe? Caramba, é linda palavra. Então, você está en este proceso, salir de allí, ya me sacaron también. El discípulo, al contrario, él está y se entiende en un proceso que solo va a terminar cuando Cristo regrese. Hermanos, la palabra del Señor para nosotros, ¿qué es lo que está significando? Hermanos, ¿qué plan consciente yo tengo para el aprendizaje de la palabra del Señor? Porque lo que dice el Señor está en su palabra. Es aquí, no hay vuelta atrás. No hay que subir a los montes para buscar revelación extra, porque no necesita. Já é bastante acá que não obedecemos. Se a gente buscando revelação extra,
ya no obedece a questão explícita y están buscando otras. Entonces, el discípulo se reconoce en un proceso. Se reconoce en un proceso. Pero estamos tan apáticos, que la Biblia es algo que leemos cuando da el tiempo, es algo en el cual reflexionamos cuando da el tiempo, es algo en el cual planificamos algo, si dá el tiempo, pero el tiempo no da, porque hay un millón de cosas que nos atropellan todos los días, y si no nos planificamos, el tiempo no da. No dá. No necesita ser de un capítulo por día como hablamos acá afuera. No tiene esta necesidad. Pero aprender. ¿Aprender para qué? Para enseñar. Hermanos, tenemos que discipular unos a otros. Timoteo nos habla para las hermanas. Hermanas, ¿qué hacen ustedes? Busquen otras hermanas, busquen las más pobres, siempre con ellas, enseñen. ¿Cuántas hacen eso? ¿Cuántas? Discípulo. Con todo amor, carinho e respeito. Ahora directamente a nosotros, Iglesia Bautista de Tela Atlântica. Hay una demanda enorme por reunión de mujeres. Vale, es válida. ¿Cuántas mujeres se están sentando con otras mujeres y hablando de la Biblia, estudiando la Biblia, orando juntas? Siempre tienen una reunión en general. No estoy diciendo que no es importante la reunión de mujeres, solo estoy hablando así. Hay un mandamiento claro, específico en la Biblia diciendo, hermanas, ustedes, las mayores, y la mayor tiene que ver con ser una anciana en la iglesia, tienen que entender que tienen más pasos en la fe, siéntense o parados mismo, como quieran, no importa, pero ensina a otros. Habla de matrimonio con la más joven que está llegando. Y ahí, hombres y mujeres, somos maestros en mirar las distorsiones de los jóvenes y decir, mira lo que hace, y mira cómo hace, y mira el diálogo que tiene, y mira, pero no aprendimos el mandamiento que se da a un discípulo de sentar con ellos y explicar que noviazgo es eso y eso y eso, y que familia es eso y eso y eso, y que, ¿por qué? Porque estamos fachando como comunidad, estamos fachando en nuestro proceso de discípulo, y a veces nos vamos por la rama. Nos vamos por la rama. Amo a todas ustedes, pero mucha de la petición de reunión de mujeres tiene que ir por las ramas. Es porque hay cosas sencillas que no se está haciendo. ¿Cómo pasamos por encima de todo eso? Hacemos una reunión de mujeres. Que es linda, repita, es linda. Puede hacer, queremos hacer este año. Pero no vayamos por la rama, ni mujeres ni hombres. Hombres, igual. Nos reunimos ayer, comimos carne, de verdad, no tomamos vino porque dio la sensación que algún dijo así, salió mirando las estrellas, ellos se emborracharon todos. No tomamos vino ni nada. Si mirábamos las estrellas, buscábamos la Ave María, el crucero del sur, todo eso, pero no nos emborrachamos nada, no tomamos nada. Refresco. Pero si nos quedamos solo en eso, que es hermoso, estamos mal, queridos. Estamos mal. Porque es hermoso. Pero si quedamos solo en eso, estamos mal. La comunión está bien linda, pero necesitamos más para crecer como discípulos y alcanzar aquellos que el Señor tiene para ser alcanzados por medio de nuestras reuniones. Discípulo hace discípulo. Discípulo no hace círculos íntimos de amistad en el cual no se puede entrar nadie. No es lo que está pasando con nosotros, por las dudas, pero puede pasar. Tomemos cuidado. Entonces, hermanas y hermanos, todos nosotros, empezando acá conmigo, para no ir por la rama, ¿por qué no empezamos pensando en un hermano de la iglesia con quien yo me puedo sentar y ayudarle en la fe, mientras soy ayudado también? Esto le va a hacer bien, Vas a ver que
que não hace nem tanta falta na reunião de mulheres e também na de homens, porque parece que perdão só. Isso vai ser apenas um complemento onde nós gostaremos muito mais a fazer. Apenas um complemento. ¿Por qué no mira una personita nomás? Una, para 2023, una. Chamá-la, y decir que yo quiero sentarme contigo una vez por mes. No ponga muy cercano, porque una vez por mes quiero orar contigo, quiero leer la Biblia contigo, regresar a mi casa y dejarte en casa. Haga eso en 2023 y vas a ver fin de año acá cómo esto nos hizo bien. Cómo esto nos generará gozo en el corazón. Teniendo reuniones de mujeres y de hombres o no teniendo, va a generar gozo en nuestro corazón. Haga este fin de año, hagamos acá un momento de testimonio sobre este tema. Chama outro. Quando eu tenho assim que nada me chama, que nada me visita, a grande tarefa me chama. Chama. Querido, eu quero ver, não tá? Orar contigo um pouco. Você está no café lá, você não sabe que eu não fui para isso. Não é? Discipulado tem que ver com entrega, muito mais com que receber. Recebimos a ensinança, vida de Cristo em nós, porque é a promessa que culmina acá. Eu vou estar com vocês todos os dias, até que se termine todo. É a promessa, vai estar com nós. Vai estar com nós. Temos promessa, temos mandamento, temos a companhia de Cristo, temos exemplo. Exemplos que na Bíblia sobram para eles. E não é isso, quando te vem esse sentimento assim, ai que show, sola, ou sonho, ai que não me chamam, ai que não dá importância para mim, chama, agarra o telefone, chama, um mensagem do WhatsApp, não precisa chamar para um mensagem do WhatsApp, fulano está em tua casa, podemos ver um momento, quero orar contigo. E aí não dá achar, são 20, 15 minutos, entra nomás, ora, e aí vai para tua casa, te vai generar um alívio de alguém que está fazendo o que te está aqui, irmão. Pero a apatia mata mais do que a falta de reunião. Hermanas, a apatia espiritual mata mais que a falta de reunião. Si tenemos retiros bárbaros, si tenemos encuentros grandes bárbaros, pero si no tenemos y cumplimos las cosas básicas que están acá, hermano, nuestro corazón no encontrará satisfacción en el Señor siempre. Siempre. Cristo no en su final dijo así, haga grandes reuniones y tampoco estoy en contra. Vou estar em voo mais ou menos grande essa semana. Entonces no estoy en contra. Pero Cristo no dijo como reúna una gran cantidad de personas para que juntos todos ustedes cantem, alaben, oren y todo. Es lindo, hermoso y tiene que hacerse. Pero si no se hace y se cumple las cosas más básicas, uno que sienta con el otro que sienta con uno que llama, uno que ora, de manera, la vida va a tener satisfacción y gozo en el corazón porque estamos cumpliendo lo que dice el Señor. Multitudes que seguiram a Cristo eram grandes, pero aqueles se volvia sempre atender a multitud, por supuesto, pero a um grupo chiquito de 12 pessoas com um que já estava perdido desde o começo do Evangelho. Foi 3 anos de sua vida aí, nesses grupos, como nós outros. Transforma a vida destes homens que siguen pecadores y fallando, pero transforma estos hombres, sabe, transformando la cosa, llegó a nosotros, pero llegó a nosotros porque ellos obedecieron, hermanos. Eso tiene un gozo de decir, frente a cualquier autoridad, frente a la muerte, como Pablo diciendo, ya desde ahora estoy siendo ofrecido como libación. El hombre iba a perder la cabeza en poquito tiempo, pero él estaba contento diciendo, yo completé la carrera, está bárbaro. Completei a carreira, já guardei a fé, não me perdi no processo. Porque se detuve no que disse o Senhor. Se detuve no que disse o Senhor. Discípulos. Cristo nos chamou para ser discípulos.
Bien, ¿y cómo hacemos ahora? Porque es fácil también criticar, ¿no? Sí, llegaría a caer, es fácil. ¿Cómo hacemos? Entonces, como iglesia queremos proveer isso este ano para nosotros, enseñanza, para que reproduzcamos. Como iglesia. No es decir, si tienen que pescar y no me da nada, si queremos como iglesia, porque todos nosotros tenemos que aprender eso. Todos nosotros tenemos que aprender eso. Todos nosotros tenemos que ir en esta forma. Nosotros como iglesia, este año, nos estamos comprometendo a oferecer discipulado. A discipular e ser discipulado em um processo com todos aqueles que se enganchem em isso. Mulheres, homens, porque mulheres se enseñem outras, tenham contenido, sepa o processo como é certo. Estamos em isso, curso em isso. E quanto menos energia nós pongamos em algo que não é netamente bíblico, algo que não seja mais, melhor. Há muita coisa para dividir as forças, as energias. Concentrarnos em aquelas coisas básicas da palavra do Senhor que edifica. Que quando chega ao final, quando termina o ano, eu não tenho que dizer, pensei na quantidade de coisas que não assiste. Podemos dizer, pensei em 3 coisas que assiste. Pensei em chamar minha irmã durante todo o ano e com essa irmã reunir 3 vezes no ano e isso. Pensei em chamar meu irmão e com esse irmão isso. Discípulos, Cristo nos chamou para ser discípulos. Nós temos o mandamento, o projeto final terrenal do discípulo, chegar a ser discípulo. ¿Para que Deus te tem aqui dessa maneira? Porque te está transformando em discípulo, para isso. Deus que para outra coisa não. Para que te mirem limpio, para que não sei o quê, não é nada disso. Não é nada disso. Para fazer uma grande organização para um projeto social, não é para isso. Cristo não reúne na igreja para projetos sociais. Por favor, não somos ONG. Hacemos projetos sociais, mas não somos ONG. Somos igreja. Cristo reúne na igreja para trabalhar o caráter sujo de Ele na igreja, irmãos. Em cada irmão, em cada irmã. Para isso. Para que nós cresçamos a semelhança de quem? De Cristo e não da cultura. Para isso não reúne como igreja. E aí outras coisas acontecem. Acontece ajuda social, acontece no CP, acontece isso, comida. Essas coisas acontecem porque nós somos seres humanos que necessitamos. Mas não é para isso que Cristo nos ajuda. Vou achar um porque quando termine tenho que organizar o grupo de não sei o quê, de futebol para ponderar. Não? Não? Venimos para que Deus trabalhe em nosso caráter e nos haga cada dia mais semelhante a Cristo para Ele. Não é para outra coisa. Venimos para juntar-nos como igreja, como gente pecadora, salvada por Cristo, e como gente cantar ao Senhor, adorar ao Senhor, rendir culpa ao Senhor. Rendir culpa ao Senhor. Para isso. E uma coisa que Deus se vai saindo de eje para todos nós outros, em todas as instâncias. Por isso estamos aqui. Para que o Senhor nos vá ensinando. Para que nos salga tanto que depois não dê, é da imagem que temos em Hebreus capítulo 2, de aqueles que foram saindo do barco, que foi saindo um pouquinho de quando chegou e se deu conta já não estava mais dentro do porto, não podia mais entrar, porque havia desviado tanto que não dava para chegar a Chile. Então, se nós nos atentamos luego a coisas pequenas, esto crece. Y es un problema serio para nosotros. Amén. Bien, entienda como quiera que mi parte es con amor. Y es para mí también. Pero cada hermano puede tomar como quiera. Hay libertad para eso también. Pero de mi parte es con amor. La creación de la iglesia me mueve, sí, bastante. Me mueve. Muchísimo. Muchísimo. Entonces, por eso estoy hablando de todo eso. ¿Ah? Vamos orar? E se eram depois, que já abrem a hora, porque assim, como vou participar da cena, não participamos com nenhum encontro. E aí, de novo, pegamos isso. Vamos orar? Senhor, pela vontade, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, por tua fidelidade,
por tu grandiosidad, por tu amor. Porque tú me diste una familia, más allá de la familia de sangre, me diste una familia espiritual, que hoy es esta iglesia, esta gente que amo, con quien deseo cada día compartir vida, Señor, a pesar de mí, a pesar de mis faltas. Gracias por incluirme en tu pueblo, y pueblo nuevo, Señor, que tú estás formando para habitar siempre en tu presencia, Padre, para glorificarme y habitar en tu presencia. Te alabo por eso, Señor. Haga de mi vida y de la vida de cada hermano y hermana acá discípulos que te aman, que entienden el camino de la cruz, pero que se donen, que nos preocupemos unos por otros, que no estemos tan centrados en nosotros mismos, Señor, sino que en aquello que tú nos has dado. Señor, en el nombre de Cristo te necesitamos para ser iglesia santa, para ser gente santa, para obedecer todo lo que tú nos has dado, Señor. Todo. Te necesitamos, te rogamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Bendiga a los niños que están ahí, van creciendo con tantas influencias durante la semana. Y nosotros como familia, no nos dejes, Señor, ver esto de manera apática, indiferente. Los adolescentes, los jóvenes, mueve los corazones. No nos dejes ser una iglesia anémica, apática, Señor, donde lleguemos a reunir como muertos espirituales, Señor, porque ya no somos, fuimos vivificados por tu Espíritu Santo. Sí, oh Padre, levanta nuestros corazones y nuestras vidas, oh Dios, para amar y querer ser discípulos tuyos, hasta que Cristo venga y ahí, Señor, seamos transformados, glorificados, para habitar siempre en su presencia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.